muy buenos días. Bienvenidos a Temprano Yo Te Buscaré en emisión 113, gracias a Dios. Y vamos a presentar este tiempo delante de la presencia del Señor, para la redundancia. Amado Dios, gracias por tu amor. Te doy gracias por darnos el privilegio de estar en esta misión. Te damos gracias por tu palabra, porque tú eres ese Dios de amor, de bondad. Te exaltamos, te glorificamos en esta hora. Reconocemos que eres maravilloso, Señor, que grande eres, Señor, que tú eres el gran yo soy, que tú eres el creador del cielo y de la tierra. Te adoramos, te damos la bienvenida y danos el privilegio en esta transmisión del día de hoy, llenarnos de tu fortaleza, de tu gozo, y que el aliento de tu Santo Espíritu sea direccionando cada palabra que salga de mi boca, que cada palabra que tú leas en este devocional, en el espacio que tú saques, sea el Espíritu Santo verdadero direccionándote. Apelamos a la hermosa sangre del Cordero, que sea la que nos cura de la cabeza a los pies y nos sature y nos limpie de nuestra maldad, de nuestras debilidades, de nuestro pecado. Le doy gracias al Espíritu de Dios porque Él está en todo lugar donde hay dos o más, su presencia creo que está allí. Eres maravilloso, Señor. Te doy gracias por este capítulo, por esta enseñanza que está plasmada en el devocional que llevamos del libro de Levíticos, capítulo 26, la cual estamos leyendo en la PDT, Señor, donde hoy nos enseña dos puntos importantes, donde finaliza esa parte que empezamos hace días, Señor, de cómo le pedías a tu pueblo cómo vivir diariamente, ya que era el pueblo escogido de Dios. Empezamos esa etapa, Señor, desde el capítulo 17 y finaliza hoy en el capítulo 26, la cual te estamos muy agradecidos. Nos diste muchos regalos, nos diste en Mateo 6:33, Señor, donde nos hablaste que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. También ahí mismo, en el mismo Mateo 6:33 al 34, luego nos dices, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. También lo que navegamos en ese capítulo 17 nos enriqueció mucho espiritualmente, y nos hablaste y nos indicaste cosas que le indicaste a tu pueblo que no debía hacer. Amén. Diste advertencias. También en el capítulo 20 nos hablaste de las leyes de los sacerdotes, Señor. Nos traíste a memoria la importancia de la cruz. Nos hablaste de las fiestas, el motivo por el cual pedías esas fiestas. Ayer también fue muy, muy interesante lo que nos hablaste del año de descanso de la tierra, del año de la liberación y el jubileo. Pero hoy vamos a abordar bendiciones por obedecer a Dios y castigos por no obedecer a Dios. Se titula cada ítem. Antes de empezar me hablabas temprano de la palabra disciplina y me hablabas me llevabas a leer Hebreos capítulo 12 del verso 1 al 10, que también lo compartí también por ahí con unas personas, gracias a Dios. Lo leí frente a Lea y me pareció muy edificante, y lo hemos dicho muchas veces, pero no lo he leído en esta emisión. Pero quiero que abordemos primeramente lo que hacemos a diario, que es leer la palabra de Dios, la versión PDT, y abordar el tercer libro del Antiguo Testamento que estamos próximos a terminar, para la gloria de Dios.
Y vamos al capítulo que nos corresponde leer hoy. Si me extiendo un poquito, usted lo pausa y luego cuando tenga un espacio, usted lo puede terminar de ver y de leer junto con nosotros en el espacio que tenga. Porque también nos ha recordado la importancia de deleitarnos en navegar su palabra, en escudriñar su santa palabra. Entonces leemos la palabra por la autoridad del Padre, del Hijo y la revelación del Santo Espíritu de Dios. No se hagan ídolos. El primer consejo es bendiciones por obedecer a Dios. No se hagan ídolos ni monumentos de adoración. Tampoco pongan piedras decoradas en su tierra para inclinarse ante ellas, porque yo soy el Señor, su Dios. Respeten mis días de descanso y mi santuario, pues yo soy el Señor. Si ustedes viven conforme a mis leyes y tienen presentes mis mandamientos y los cumplen, entonces les mandaré lluvias en el momento indicado para que la tierra produzca sus cosechas y los árboles den sus frutos. Verso 5. La cosecha será tan grande que la época de trillar continuará hasta que sea tiempo de recoger las uvas. Y recogerán uvas hasta la época de siembra, así que tendrán mucha comida para alimentarse y vivirán seguros en su tierra. Mira que aquí nos vuelve en este capítulo a hablar de la palabra seguridad, de esa protección divina. Les daré paz en su país, de tal manera que se acostarán en paz sin que nadie los atemorice. Yo quitaré los animales peligrosos de su tierra y no entrarán ejércitos en su país. Ustedes perseguirán a sus enemigos, los vencerán y los matarán a espada. Le está hablando de que les dará ¿qué? Que les dará, si obedecen, que la victoria. 5 de ustedes perseguirán a 100 hombres. 5. Y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Derrotarán a sus enemigos y los matarán a espada. También les mostraré que estoy contento con ustedes y haré que tengan muchos hijos y mantendré mi pacto con ustedes. Comerán del grano almacenado comerán del grano almacenado hace mucho tiempo y hasta tendrán que sacarlo para almacenar grano de la nueva cosecha. También estableceré mi carpa sagrada entre ustedes y no lo rechazaré. Se refiere al tabernáculo. Viviré entre ustedes y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo, porque yo soy el Señor su Dios. Yo los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos de los egipcios. Los liberé e hice que volvieran a vivir con dignidad. Pasaron a ser que hijos. Ahora, muy rico, muy bonito leer la bendición, pero igual vamos a conocer las consecuencias, el castigo por no obedecer a Dios, que le decía. Entonces dice el verso 14, pero si ustedes no me obedecen, ni ponen en práctica todos mis mandamientos, sino que rechazan mis leyes y mandatos, y no cumplen ninguno de mis mandamientos, rompiendo así el pacto, entonces yo les haré esto. Haré que a ustedes les sucedan grandes desgracias, enfermedades y fiebres. Esas enfermedades destruirán sus ojos y les quitarán la vida. No les servirá de nada sembrar, porque sus enemigos se comerán lo que ustedes produzcan. Me pondré en contra de ustedes y sus enemigos los derrotarán. Los gobernarán aquellos que los odian y ustedes vivirán tan asustados que correrán aunque nadie les esté persiguiendo. Y así después de todo esto siguen desobedeciéndome, entonces yo seguiré y los castigaré 7 veces por sus pecados y acabaré con su altivez. Haré que el cielo se ponga como hierro y la tierra como bronce, y aunque trabajaran duro
eso no les servirá de nada, porque la tierra no dará sus cosechas, ni los árboles sus frutos. Si aún así siguen en mi contra y se niegan a obedecerme, entonces yo continuaré castigándolos 7 veces más por sus pecados. Enviaré contra ustedes bestias salvajes que se los arrebatarán, que le arrebatarán a sus hijos y acabarán con sus animales. Eso hará que ustedes queden reducidos a unos cuantos y que sus caminos queden desolados. Y si después de todo esto no se someten a mi disciplina y continúan en contra mía, entonces yo me pondré en contra de ustedes y yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Traeré ejércitos enemigos como castigo por romper el pacto y si se refugian en sus ciudades, les mandaré las pestes y los entregaré en manos de sus enemigos para que ellos gobiernen sobre ustedes. Cuando yo les corte el suministro de comida, habrá tan poca harina que bastará con un solo horno para que 10 mujeres horneen el pan. Ellas racionarán tanto el pan que ustedes comerán su ración, pero quedarán con hambre. Si después de esto ustedes no me obedecen y continúan oponiéndose a mí, entonces yo me opondré a ustedes con ira. Yo mismo los castigaré 7 veces por su pecado. La hambruna será tan grande que ustedes tendrán que comerse a sus propios hijos e hijas. Destruiré sus santuarios sobre las colinas, derribaré sus altares de incienso y pondré los cuerpos sin vida de ustedes sobre los cuerpos sin vida de sus ídolos y les mostraré mi odio. Haré que sus ciudades queden en ruina, destruiré sus lugares sagrados y no me deleitaré con sus aromas agradables. Destruiré la tierra para que sus enemigos queden asombrados cuando la ocupen. Los esparciré a ustedes entre las naciones y sacaré mi espada en su contra. Su tierra quedará desierta y sus ciudades destruidas. Luego la tierra descansará todo el tiempo que permanezca abandonada mientras ustedes estén en el país de sus enemigos, y se desquitará de todos los años de descanso que ustedes no le dieron. La tierra descansará por todos sus años de descanso que merecía. Todo el tiempo que permanezca abandonada la tierra tendrá el descanso que no tuvo en los años de descanso cuando ustedes vivían ahí. Al resto de ustedes los debilitaré en la tierra de sus enemigos, tanto que el sonido del soplo de una hoja los hará correr. Correrán como si alguien les estuviera persiguiendo con una espada y caerán aun cuando nadie les esté persiguiendo. ¡Qué tremendo! Tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada aun cuando nadie esté persiguiéndolo. No tendrán fuerzas para luchar contra sus enemigos. Morirán en otras naciones y desaparecerán en el país de sus enemigos. Los que sobreviven se pudrirán por causa de su pecado en las tierras de sus enemigos, y también por causa del pecado de sus antepasados se pudrirán como ellos. Verso 40. Ellos admitirán su pecado y el de sus antepasados. Reconocerán que me fueron infieles y que se pusieron en mi contra. Comprenderán que fue por eso que yo me puse, mira aquí la explicación de esta parte, en el 41. Comprenderán que fue por eso que yo me puse en contra de ellos y los llevé al país de sus enemigos. Si ellos humildemente dejan su terquedad y aceptan el castigo por su pecado, entonces tendré presente mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham. Vuelve, nos recuerda a los patriarcas. Me ocuparé de la tierra que la gente dejó abandonada y que se recuperará en esos años de descanso que pasará sin sus habitantes. Ellos aceptarán el castigo por los pecados que ellos cometieron y al haber rechazado mis leyes y odiado mis mandamientos. Pero aún después de todo esto y mientras ellos estén en las tierras de sus enemigos, yo no los rechazaré. Mi odio no llegará hasta el punto de destruirlos completamente o romper mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios.
Por el contrario, tendré presente para bien de ellos el pacto que hice con sus antepasados, a los que saqué de Egipto para ser su Dios, pues yo soy el Señor. Esas son las leyes, normas e instrucciones que el Señor hizo entre él y los israelitas por medio de Moisés en el monte de Sinaí. Tremendo, tremendo este capítulo 26. ¿Por qué? Porque nos empieza hablando de las bendiciones por obedecer, pero luego nos comenta y nos deja muy descrito los castigos por no obedecer. Pero pese a ese castigo, al finalizar de ese capítulo, de todas formas el Señor recuerda a sus patriarcas y recuerda el pacto que hizo con Jacob y con Isaac y Abraham, que nos menciona el verso 42. Y dice, y de todas formas está como esa misericordia, ¿no? Esa es la misericordia. Pero al final, de todas formas, él vuelve y dice en el 45, por el contrario tendré presente para bien de ellos el pacto que hice con sus antepasados, lo que acaba de mencionarles, a los que saqué de Egipto para ser su Dios, pues yo soy el Señor. Y esas son las leyes, normas, y te finaliza así, y esas son las leyes, normas e instrucciones que el Señor hizo entre él y los israelitas por medio de Moisés en el monte de Sinaí. Cuando nosotros vayamos más avanzados, permita Dios, en el devocional, que ya hayamos pasado varios libros, vamos a llegar al libro de Deuteronomio. Cuando llegamos al libro de Deuteronomio, nos va a volver a recordar esto que acabamos de aprender en Levíticos. Nos va a volver a hablar de las bendiciones de la obediencia y de los castigos de no obedecer a Dios. Ahí nos va a volver a repetir la ley. Por eso el libro de Deuteronomio le llaman la repetición de la ley. Porque en Levíticos, ahí estamos en que cuando el pueblo de Israel por primera vez recibe ¿qué? Las leyes. Y el Deuteronomio lo llaman así, la repetición de la ley. La gloria de Dios. Espero que tengan un excelente día. Les agradezco mucho a las personas que llegan en su momento, en su espacio, en el transcurso del día y participan de una u otra manera y van escuchándolo por parte del devocional. Dios es bueno. La palabra disciplina es decir que es una instrucción, son las instrucciones de una persona. En este caso nos vamos al campo moral y nos vamos a lo espiritual, y el pueblo de Israel recibió unas instrucciones que tenía que tenerse una disciplina por parte de Dios. Y si no se tenía esa disciplina y no se acataba esas instrucciones, había una consecuencia que era las que estuvimos leyendo. Este tema de la vida diaria del pueblo escogido de Dios es un tema muy, muy profundo y muy estricto. ¿Por qué? Porque se trata de una norma. Se trataba de que debía ser así, o si no, nosotros mismos leímos las consecuencias. La vida, no estoy queriendo decir que todo tengamos que ser así psicorrijo, con militar o con respeto, ¿no? a los del alto rango, los que manejan todo eso. Pero es una muy buena enseñanza. Es todo lo que está plasmado en Levítico es una muy buena enseñanza y nos ha enseñado la importancia de llevar una vida en comunión con el Señor, de hacer lo posible por portarnos bien, aunque fallamos porque somos seres humanos, pero también vemos esa misericordia y bondad del Señor para con su pueblo escogido y así mismo con la humanidad. Y qué mejor ejemplo que Él que haya enviado a su único Hijo para salvarnos a toda la humanidad. Y ahí aprovechamos en este final ya de emisión para invitar a esa persona que de pronto por primera vez haya llegado a este video y quiera conocer, establecer una relación con nuestro Señor Jesucristo, que su estilo de vida tenga un cambio. Lo invitamos en este momento a que repita después de nosotros, para que lo invite a que entre a su vida personal y haga ese cambio que tanto anhela en su corazón y en su espíritu. Amén. Señor Jesús, reconozco que tú moriste en un madero por los pecados de la humanidad entera y los míos. Te pido perdón por ese pecado. Te ruego, por favor, que entres a mi vida personal y la cambies. No por un momento, sino que esta oración tenga un efecto de un arrepentimiento genuino, Señor. Te doy gracias por aceptarme y por salvarme.
Bien, te pido inscribas mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado, y séllame con el Santo Espíritu de la verdad, con el Santo Espíritu que tú le hablaste, Señor, en la palabra a tus discípulos, Señor. Gracias por esta gran oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esa oración con nosotros, recuerda acercarte a una congregación de sana doctrina que crea en el Padre, en el Hijo y en el Santo Espíritu de Dios. Y hay fiesta en los cielos a causa de esta oración que hiciste por fe, creo que genuinamente. Y que el Señor te sea guiando de ahora en adelante con su Santo Espíritu de verdad, con el Santo Espíritu de Dios, y que te lleve a ese nacimiento verdadero en su momento bueno, agradable y perfecto de Dios. Recuerda que nosotros no debemos avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios, porque es poder de Dios. Amén. Así que excelente día, que tengas un excelente y bendecido día laboral, en tus quehaceres, en todo lo que tengas que hacer. Señor, bendice nuestras vidas, guárdanos en el hueco de tu mano, protégenos de toda trampa, de todo lo que de pronto no vemos, Señor, guárdanos, protégenos. En este capítulo que aprendimos hoy, volviste y nos recordaste la palabra seguridad, Señor, que tú eres el que da esa seguridad, esa paz, pero que cómo la logramos tener teniendo esos pasos de obediencia. Ayúdanos cada día más a obedecer tu palabra y a confiar en ti. Te doy gracias por esta enseñanza, por las personas que van a ver este video, que tengan un excelente día y que también sean bendecidas, así como nos acabas de bendecir a nosotros también. Nos vemos mañana, permita Dios, Dios les bendiga. Le amo por Cristo Jesús. Recuerda compartir.